Muy Muy bien, seguimos en este programa por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, radionacional.com.uy por internet, en Facebook, en donde estamos, por Twitter, @en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru. Nuestro canal YouTube es Mirá en donde estamos. Por YouTube tenés todo el material editado, es decir, columna a columna, columna y columna editada. No está el programa entero, sino que por YouTube hay un trabajo de edición realmente excelente de parte de Alejandro Barreto y de Mariana Peralta, que van editando columna a columna este material. Así que podés revisar todo lo que tenemos en esa grilla, y también en Facebook está toda nuestra grilla, porque es nuestra página madre, digamos, y ahí tenés toda la grilla del programa del año pasado, todo el año pasado, este año. Podés hacer un seguimiento de temas. Viste que en este programa lo que estamos haciendo son columnas con distintos especialistas, con distintos columnistas, llámese protagonistas de la actividad política, actores políticos, llámese especialistas académicos, y en un rato vamos a recibir, por ejemplo, al economista Jorge Caumont, y así vamos desarrollando una línea de temas que pretendemos en este programa profundizar. Esa es la visión que tiene Libertas, es decir, contribuir con conceptos, con ideas, con también evaluaciones respecto a lo que significa construir una democracia. Y cuando hablamos de construir una democracia, estamos hablando del sustento de la misma, que es el Estado de Derecho. ¿Qué Estado tenemos? ¿Qué Estado nos va arreglando nuestra vida? ¿Qué Estado nos va reglamentando? ¿Qué Estado nos va dando derechos y también obligaciones, o nos reconoce, mejor dicho, derechos y obligaciones? Que es un dar también, porque en el legislar es un dar reconocimiento. Es un reconocimiento entonces a nuestros derechos y obligaciones. Y así tenemos a la Constitución de la República, por ejemplo, la cual tiene que ser como la Biblia para un ciudadano. Tenemos que ir conociendo lo que establece la Constitución, qué es lo que dice, para entender hasta dónde se cumple de parte de nuestro sistema político y hasta dónde no, cómo juegan con ella, cómo adulteran la Constitución, cómo son omisos a aplicar determinadas disposiciones, inclusive mandatos constitucionales que nos constituyen como Estado. Y el Uruguay es un Estado-nación, es un Estado que tiene un origen en común, tiene un prócer histórico, tiene próceres reconocidos, tiene un movimiento independentista, tiene una voluntad propia, naciendo allá en el año 1830. Uruguay es un Estado republicano liberal, de acuerdo a nuestra Constitución, es un Estado democrático liberal. Significa eso que nuestro Estado reconoce a nuestras individualidades, nos reconoce como individuos, nos protege como individuos, nos ampara como individuos en nuestros derechos individuales, en esos derechos inherentes a la condición humana, dice la Constitución de la República. Y en esos derechos inherentes a la condición humana, que son irrenunciables, son inalienables, menciona 6 que son fundamentales en el artículo 7. Y luego va desarrollando un elenco enorme de derechos, pero también de obligaciones. Y dentro de ese panorama de derechos y obligaciones, en el primer capítulo y libro que tiene la Constitución de la República, se establece que podemos nosotros como soberano, dentro del cuerpo electoral uruguayo, autodeterminar nuestras leyes. Y eso hace al mecanismo del referéndum y también al mecanismo del plebiscito, que la Constitución así consigna y mandata como formas de democracia directa. Tenemos dos formas los uruguayos de democracia: la representativa, que es la que aplicamos cada 5 años, de acuerdo a esta última reforma constitucional. En otros periodos eran cada 4. Cada 5 años los uruguayos elegimos a nuestras autoridades para que nos gobiernen, al presidente de la República, y el presidente va a constituir conjuntamente con el vicepresidente de la República, que es electo también conjuntamente al presidente, a ese poder ejecutivo, y elegimos a los diputados y a los senadores.
en las elecciones nacionales. Esa es la democracia representativa. Y luego los diputados y senadores tienen la obligación de representarnos. Y el gobierno tiene la obligación de llevar a cabo lo que propuso en esa campaña electoral. Esa es la lógica de la democracia representativa. ¿Por qué hay una campaña electoral? Porque se postulan distintas visiones de país a través de distintas colectividades políticas y nos presentan una visión de país, una forma de país, un diseño. Y en este momento histórico, nuestro querido Uruguay está realmente dividido. Está dividido por dos visiones de país, por dos diseños, por dos concepciones filosóficas y políticas en cuanto a la construcción de nuestra nación, en cuanto a los destinos que puede tener nuestro país. Uno de ellos, un modelo de visión política, filosófica, es colectivista, es marxista, y es marxista-leninista. Así lo es el Partido Comunista del Uruguay, que es el partido que gobierna todo el sindicalismo uruguayo. El Partido Comunista, que tiene un fuerte arraigo en las actividades sindicales, esto es histórico y no solo de nuestro país, sino el Partido Comunista a nivel internacional, también nos plantea, a partir de lo que acabo de decir, que el Partido Comunista es un partido internacionalista, no es un partido nacional, no es un partido nacionalista, es un partido que procura llegar a su cometido final, tiene una visión finalística, una visión totalizadora o totalista de llegar a esa sociedad socializada, socialista, colectivizada. Eso se lo vio en la Unión Soviética, se lo ve en el caso de Cuba, se lo ve en Venezuela, se lo ve en ese caminar hacia lo mismo prácticamente en Nicaragua, y evidentemente es un mundo muy distinto al que pretendemos muchos uruguayos que venimos de una tradición democrática liberal, que es la visión que sustenta esta coalición de gobierno. Pero sustenta esa visión hasta el momento de modo impecable en muchos aspectos y en otros aspectos hemiplégicamente, o está renga aún esta coalición en cuanto al gobierno que nos tiene que dar. ¿Pero por qué? Porque el país está dividido. Y es un país dividido que no reconoce formas posibles de acuerdos nacionales. No escucho hablar de eso. Por eso llegamos al extremo de un referéndum. El gobierno, que a través de una visión de país, de una visión reformista para reconducir al Uruguay hacia el mecanismo republicano y democrático, establece entonces en su programa de gobierno una ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque hay un montón de temas que era urgente considerarlos para arreglar ese tema, para arreglar ese asunto. Ese conjunto de temas son la seguridad pública, la enseñanza, el sistema financiero del país, el tema también de viviendas, con esta ley, digamos, complementaria al sistema legal de alquileres, que es la 14.219, una ley que establece un contrato mucho más rápido de alquileres, sin garantía, para aquellos que no pueden presentar garantías. Eso obedece también a una realidad, se reconoce a partir de esta ley una realidad de gente que recién comienza en el mercado laboral, la realidad de la gente del interior que viene a vivir a Montevideo, los trabajadores afrales, los inmigrantes, que no tienen las condiciones para presentar una garantía. Y entonces así se quedaban sin protección habitacional, no había ningún instrumento que el Estado les brindara. En este caso el Estado les brinda este instrumento. Reconoce esa realidad habitacional de un Uruguay muy empobrecido, que durante 15 años multiplicó lo que hoy se dice asentamientos irregulares, los cantegriles, le decíamos antes nosotros, multiplicó los cantegriles, que eran ciento y poco, en 600 y pico de cantegriles. Hay un nivel de pobreza muy alto heredado de los 15 años anteriores, donde se desmanteló el sistema productivo nacional
en la actividad privada y se fue cooptando la actividad laboral hacia una gran burocracia estatal de un Estado cada vez más presente en cuanto a nuestros problemas económicos. Un Estado tributarista, un Estado omnímodo, burocrático, que se iba construyendo de esa manera en los gobiernos del Frente Amplio, y lo que acabamos de hablar con Diego Flores, donde también se empezó a adulterar todo el sistema judicial de nuestro país, a través de un modelo híbrido, importado, de un sistema acusatorio, fiscalista, que proviene del mundo sajón, que es un orden jurídico consuetudinario, es muy distinto al nuestro, no es del derecho codificado, escrito, de tradición mediterránea, y deja de lado la garantía fundamental que nos da nuestro Estado de Derecho, que es el juez natural como garante de las partes sometidas a un juicio, y especialmente en el juicio penal. Eso lo rompe el gobierno de Tabaré Vázquez, el último periodo de gobierno, acelerando esos cambios para ir hacia un sistema fiscal, fiscalista, acusatorio, reivindicativo de viejas luchas de izquierda y enconadamente agresivo para con determinados integrantes de aquellas Fuerzas Armadas de aquel Uruguay que tuvo que defenderse ante esa embestida internacionalista del Partido Comunista en aquella Guerra Fría, sustentado por la inteligencia cubana, y también el Movimiento de Liberación Nacional, sustentado por las mismas brevas. Evidentemente, el Uruguay está complicado y está como saliendo de un CTI, de un proceso de enfermedad democrática. Y hoy seguimos estando complicados en ese CTI porque una vez el gobierno electo trae este instrumento legal, y este instrumento legal llamado Ley de Urgente Consideración es sometido a un referéndum porque la izquierda organizada no reconoció la voluntad popular y no reconoció a la democracia interpretativa, y va por la vía de un argumento constitucional, también apela, tira el manotazo a ese argumento constitucional de ir a la democracia directa mediante un referéndum. Y uno más, y van mil, diría Charlie García, ¿no? Y un referéndum más. Y ese referéndum vuelve a decirle a la izquierda organizada que la gente quiere seguir por el camino del Uruguay democrático republicano a través de todas esas reformas que viene a plantear esta ley de urgente consideración, en materia de educación, en materia de seguridad pública, en materia también penal, en lo que hace al tema alquileres, en el tema financiero, en el tema fiscal, hasta en el tema de la portabilidad numérica, que hoy podamos ser propietarios realmente, dueños de ese número de celular y poder migrar a distintas empresas prestadoras del servicio. ¿En qué cabeza cabía, no? Que eso fuera derogado? Derogar nuestra libertad en portar libremente un número que es fundamental para nuestro diario vivir, hoy por hoy, el número de un celular, que es mucho más que un número, es nuestra identidad en cuanto a todo un banco de datos, en cuanto a los servicios que obtenemos a través de ese número, en cuanto a los trámites que hoy realizamos con ese número, trámites ante oficinas públicas, ante organismos del Estado, ante también empresas privadas. Evidentemente era un atraso, era un atraso. ¿Quién podía pensar en derogar mayor atribución operativa en la policía para que el Estado uruguayo esté más presente como Estado de Derecho, precisamente protegiendo a la ciudadanía y a su vez combatiendo el crimen? Y un crimen cada vez más complejo, más organizado. Ya no es el crimen circunstancial, aquel espontáneo de lobos solitarios de hace 3 décadas atrás. Es un crimen organizado a través del narcotráfico. Hay muchas implicaciones en ese crimen por nuevas formas de vida de un Uruguay absolutamente marginado por un modelo económico que lo marginó, donde de cada 10 jóvenes, 3 terminan el ciclo educativo. Si vos ves una barra de 10 muchachos, chiquilinas, chiquilines, de esos 10, 3 van a terminar el ciclo educativo básico, secundario. Y de esos 3, no todos van a terminar el ciclo completo educativo, es decir, el ciclo universitario.
¿Qué sociedad podés pensar que tenemos y vamos a tener si sigue por este camino el Uruguay? Con un fracasado sistema de enseñanza, porque ese sistema de enseñanza lo que estaba haciendo era adoctrinar y a su vez plantear muy malas condiciones para la gente de bajos recursos. Muy malas condiciones en cuanto a la calidad de la enseñanza, en cuanto a la calidad de ese ámbito social de la enseñanza que tiene que tener todo también estudiante, un buen ámbito con sus compañeros, con sus profesores. Hoy sabemos que son ámbitos agresivos, un montón de liceos que están, bueno, circundados por ese malandraje que le complica la vida a un montón de padres que están realmente haciendo un enorme esfuerzo por llevar a sus hijos al liceo y se encuentran con que después son totalmente estropeados en su forma de pensar, en sus hábitos, o en casos incluso graves de algún atentado contra alguna chiquilina o algún chiquilín. Todo eso es el Uruguay que estamos teniendo y que antes no había, no era un Uruguay violento y un Uruguay lleno de tatuajes y piercings y del ñeri, sin saber escribir, sin saber hacer un mínimo cálculo en una operación matemática. Evidentemente, ese Uruguay no tiene destino. Y sí tiene destino ese Uruguay fracturado de una clase burocrática encaramada en ese poder burocrático, a través inclusive de una especie de checa judicial que va controlando el pensamiento y va controlando el pensamiento político respecto a muchos temas. Y así va controlando a todo un sistema oficializado de la prensa nacional, de los grandes medios. Pero los temas que son realmente urgentes, y no los temas cosméticos, no son tratados en los grandes medios de comunicación, como es este tema, el que hablamos hoy con Diego Flores, el que estamos hablando ahora, analizando el descalabro democrático que estamos teniendo al haber vivido el mamarracho de una experiencia de referéndum ante una ley que fue elegida por la mayoría de los uruguayos en primera vuelta por un 54%, y ahí están los legisladores de este gobierno, y en segunda vuelta por mucho menos, pero elige a este gobierno y por supuesto que va de suyo que elige a esta ley de urgente consideración. Bueno, no se respeta esa voluntad popular de parte de la izquierda. No se respeta de parte del Partido Comunista, que es el que tomó las riendas de este asunto de manejar la oposición izquierdista en el Uruguay a través de los sindicatos y del Frente Amplio. No reconoce esa voluntad popular, sale con una campaña grosera de mentiras para recolectar firmas, infundiendo el miedo, y así entonces llegar al extremo de poner en vilo la institucionalidad del país en un referéndum. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado si se hubieran derogado los artículos? Hay por lo menos dos bibliotecas jurídicas, porque el mecanismo de referéndum que lo establece la Constitución, lo que no dice es qué efectos tiene, y ahí comienzan las bibliotecas jurídicas. No hay una ley interpretativa del referéndum en cuanto a los efectos, y seguramente se tendría que dar una ley interpretativa de los efectos, y llevaría a que el Parlamento uruguayo, una vez más, se detuviera en ese proceso legislativo de formular una ley interpretativa respecto a los efectos derogatorios de los 135 artículos o efectos anulatorios. O le quitarían la fuerza de ley a esos artículos por los efectos anulatorios que tendría la estatura de un referéndum. Si eso fuera así, imagínense los perjuicios para el Estado. Los perjuicios. Por ejemplo, liberación de cantidad de presos que tendrían que ir por el viejo régimen a la libertad anticipada y que hoy tienen que cumplir por este nuevo régimen la pena efectiva, la pena dada tiene que cumplirse efectivamente sin que pueda ser negociada esa pena, sin que pueda ser, eh, digamos, en parte saldada por un buen comportamiento, sino que tiene que cumplirse efectivamente. ¿Qué pasaría si se hubieran derogado sus artículos? No solo que se tendrían que liberar
a través de distintos procesos de liberación, sino que también podrían ocurrir acciones por reparos, por indemnizatorias contra el Estado uruguayo. Más gastos para el país, más gastos para el país, se paralizaría el sistema legislativo, se paralizaría el país con estos temas. ¿Qué pasaría con la portabilidad numérica si se hubiera derogado esto y si le hubiera dado el efecto anulatorio? Tendrían que volver los 50 y pico de miles de afiliados, de clientes de Antel, tendrían que volver a las empresas anteriores, no se reconocería entonces eso como un hecho laudado por ley, porque esa ley quedó anulada, o sea, nunca existió, sería como una ley que nunca existió, o se derogarían. Y esa derogación, bueno, algunos dicen, juristas, nos decía el doctor Dalkevicius, que se puede pensar que tiene un efecto derogatorio a futuro, este referéndum. Esa es la otra teoría, que tiene un efecto derogatorio a futuro, por lo tanto lo que ya ocurrió no sería tocado. Pero fíjate vos todos los perjuicios que traería, que hubiera traído la derogación de 135 artículos. La verdad que era una operación política, una vez más, muy bien orquestada, no estaba improvisada, muy bien pensada, para perjudicar al gobierno en primer lugar, pero también para desequilibrar la vida institucional del país, para provocar un cimbronazo fuerte, una, un desequilibrio, una desestabilización del sistema de gobierno, no dejando gobernar y bueno, incendiando la pradera. Esa es la oposición que este gobierno tiene y que ahora, bueno, amaga con que va a dialogar. Y no es, el mejor camino es el diálogo, no queda otro camino. Y no quiere decir que por dialogar se pongan de acuerdo. Llegaron a hablar de cogobernar, era un gobierno de consenso. Es un disparate. Gobierna el gobierno que fue elegido por mayorías y que trajo un plan de gobierno y por eso fue elegido. Y ahora sí, esta ley, en estos 135 artículos, está sellada a fuego. Tiene la estatura de un plebiscito. Está refrendada por el soberano. Tiene un digesto mayor. Es una ley que fue colegislada, digamos así. El soberano dijo que sí a la permanencia de esta ley, no en el voto, por supuesto. Le dijo que no a la derogación. Y le dijo que no a la derogación de 135 artículos y le da esa estatura plebiscitaria. Esto evidentemente queda sellado a fuego. Si no es que en el futuro, si acaso ganara otra vez la izquierda, se volviera a devaluar, por supuesto, la voluntad popular como ya lo hicieron. Ese es el panorama que está teniendo Uruguay hoy por hoy en materia política. Una izquierda que divide a la sociedad, que la fractura, que intenta desestabilizar el sistema político, que también lo fractura, y que va creando instancias a través de un relato. Crean un relato y crean instancias como si crearan hechos, como si fueran una fábrica de hechos. Van fabricando hechos, van fabricando conflictos, van creando conflictos para generar entonces, por un lado, visibilidad, estado público, estar siempre vigentes, estar siempre en los grandes medios. Y por otro lado, también como un blindaje a un montón de circunstancias que puede ser que le complique la vida a muchos de ellos a través de las auditorías. A través de las auditorías hay gente que puede estar complicada si la justicia realmente funcionara. El Uruguay hoy espera, el Uruguay que votó por esta ley, que la refrendó, el Uruguay que sigue apoyando a este gobierno, que sigue apoyando este camino republicano y democrático, está esperando que esto realmente se cumpla, que se cumpla esta ley y que se cumpla con más cosas, que se hagan cosas que hay que hacer para ir direccionando al país hacia esa democracia republicana y liberal. Y por otro lado tenemos una izquierda que está enraizada en el Foro de San Pablo, que trabaja a nivel continental con otras izquierdas y que también desde el Grupo de Puebla van, bueno, pergeniando estrategias políticas para desestabilizar a los gobiernos que no son de izquierda. Qué tema, ¿eh? El continente sudamericano, latinoamericano, realmente viviendo etapas históricas
retardadas. Parece que estamos en la Europa de comienzos del siglo XX, con esas guerras entre los colectivistas y los liberales. Vamos a una pausa y vamos a recibir al economista Jorge Caumont.